Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de Onda Mezquita 7 Televisión. Un día muy especial porque estamos a las puertas, incluso ya se palpa en el ambiente que se acerca con toda su grandeza el Día Internacional del Colectivo LGTBI, un colectivo que en los últimos años ha conseguido grandes avances en sus vidas y desde luego en su día a día para poder estar en una contextualización de su costumbre, de sus quehaceres diarios mucho más cómodo, tras una época en la que ha habido dificultades en torno a este colectivo al que hoy le vamos a dedicar este espacio, y todo ello también apoyado concretamente en una iniciativa incluida dentro del plan transversal de la Diputación de Córdoba para, en este caso, fomentar la igualdad dentro del colectivo LGTBI y de la igualdad en definitiva. Para ello contamos con personalidades ilustres dentro de la provincia de Córdoba que trabajan por y para este colectivo, el del LGTBI, y también el colectivo trans, que de alguna manera también hace sus reivindicaciones de una manera constante con tal de buscar prácticamente lo mismo, esa igualdad en todos los ámbitos. Paso a presentar a quienes componen esta mesa de debate. En primer lugar, quien me acompaña a la izquierda, Alba Doblas, la delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Entiendo que encantada de que se dé espacio y voz a un asunto como este tan importante para la sociedad. Por supuesto que sí, porque además estamos en un momento crucial para que sigamos visibilizando, sigamos incidiendo sobre todos los elementos que contribuyen a las discriminaciones del colectivo LGTBI, y creo que cualquier espacio que incluya este tema de debate, cualquier espacio que contribuya a la visibilización del colectivo, que haga posible que se visibilicen también cuáles son sus discriminaciones, pues es absolutamente fundamental. Estamos encantados de recibirla, señora Doblas. Muchas gracias. A su izquierda se encuentra José Carlos Ruiz, una persona archiconocida, podríamos decir, dentro del colectivo LGTBI por sus constantes reivindicaciones dentro de la provincia. José Carlos, bienvenido, muy buenas. Muchísimas gracias. Además, protagonista precisamente de esos premios de los que hablaremos a continuación. Y a mi derecha se encuentra Carmen Ceballos, portavoz y miembro de la asociación Todes Transformando. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, para el que no lo sepa, porque es una asociación que requiere quizá más conocimiento de lo que hace en la calle, cuéntanos, ¿cuáles son los objetivos de esta asociación? Pues empezamos en el 2015, a finales no había nada en Córdoba. Relativamente joven entonces. Sí, bastante. En Córdoba realmente no había nada sobre el tema de la transexualidad. Cuando a mí mi hijo me dice que es un chico trans, yo no sabía a quién recurrir. La primera información fue de una familia de Jaén, entonces yo me planteé que aquí en Córdoba debería haber muchos más chicos y muchas más chicas, como el caso de mi hijo. Empezamos dos chicos y yo, y ahora, a fecha de hoy pues han pasado casi 300 familias de Córdoba, provincia, de pueblos de Jaén y de otras provincias. Contentos con vuestra labor, por tanto, de momento, aunque quede mucho por hacer, ¿no? Sí, mucho trabajo, pero vale la pena luchar por una sociedad diversa y mejor. Seguro que su presencia en este plató va a servir de mucho para este colectivo, esperemos en cualquier caso que así sea. Aquí nos trae en concreto, ya lo he dicho antes, unos premios que se van a entregar por primera vez en la Diputación de Córdoba, como son los premios Ser Quien Soy, que se entregan el próximo día 28 de junio, día precisamente internacional del colectivo LGTBI. Señora Doblas, una iniciativa que creo que su acogida ha sido muy positiva por parte del colectivo y me atrevo a decir que de la sociedad en general, porque es una oportunidad inmejorable de normalizar una situación como esta. Bueno, yo creo que además se merecen. Ya el colectivo LGTBI ha tenido una larguísima lucha por todo tipo de derechos y se merecía tener ese reconocimiento, el activismo de nuestra ciudad. Estos premios nacen del primer plan transversal de la Diputación de Córdoba,
que a su vez nace de la constitución de una mesa LGTBI dentro de la Diputación para trabajar precisamente este plan como una política global, una política inclusiva que vaya más allá de las medidas puntuales que se puedan adoptar en determinadas fechas concretas. Y uno de los aspectos que se quiere tocar dentro de esa visibilización y publicidad es el de los premios. Ya teníamos experiencia en la Delegación de Igualdad con los premios Córdoba en Igualdad, estos destinados a la igualdad entre hombres y mujeres, a la lucha por el feminismo, y creímos que la experiencia era lo suficientemente gratificante, lo suficientemente buena para que se repitiera en otros ámbitos. Así que la mesa lo incluyó dentro de las medidas del plan y nosotras pues hemos trabajado intensamente para que este año salieran a la luz. Y así va a ser, y precisamente uno de los galardonados en estos premios es José Carlos Ruiz. En este caso, además, el premio honorífico, que viene a ser el más especial, todos lo son, pero en este caso se hace un reconocimiento a una trayectoria que, a pesar de ser joven, también, bueno, pues tiene su peso e importancia, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, es de agradecer, sobre todo que se acuerden de uno para este tipo de premios. Relativamente joven, pero bueno, yo recuerdo la primera vez que estábamos en una izada de la Diputación y era el año 2012, ya hace 10 años desde que la Diputación empezó a izar su bandera y ahí estábamos, así que eso es bueno. Y habíamos 2 personas escasas y bueno, a día de hoy es todo un honor que las calles de Córdoba se llenen. Antes decía que habíamos imágenes de vez en cuando estos días buscando y el vello se nos pone todavía de punta recordando esas calles de Córdoba completamente llenas. Este año va a ser muy especial porque se ha normalizado la situación a raíz de que la pandemia se ha venido ya reduciendo en cuanto a impacto, pero sí hay que tener en cuenta, José Carlos, que creo que volver a las calles con ese aire reivindicativo, festivo y de orgullo, que al final es la palabra que protagoniza cada una de vuestras iniciativas, el hecho de que vuelva a las calles con toda su fuerza es un motivo de ilusión, yo creo que imparable, y este año quizá muy pero que muy especial, ¿no? Exactamente, además nos hemos dado cuenta que el colectivo LGTBI en la ciudad y en la provincia ya es imparable, como tú lo has dicho. Ya en 2017 demostramos cómo la ciudadanía y todo el colectivo se lanzó a la calle, y este año más que nunca, después de 2 años en absoluta pandemia, nuestra última vez que estuvimos fue en 2019, estamos en 2022 y yo creo que va a ser un éxito rotundo. ¿Ha sido un frenazo la pandemia en esas reivindicaciones o no se ha podido apreciar de ninguna forma? Ha sido un frenazo, pero ha sido un frenazo para toda la ciudadanía y obviamente para todos los colectivos. Al igual que la sociedad ha estado durante ese año parada, los colectivos han estado igual. Ha costado mucho volver a relanzar ese movimiento, pero ahí está. Y la verdad es que gracias a todos esos colectivos que siguen tirando del carro día tras día, ha salido adelante. Y eso es lo importante, que el orgullo de Córdoba no es un orgullo institucionalizado como puede ser en cualquier otra ciudad, sino que es un orgullo de los colectivos sociales y de los colectivos LGTBI de la provincia. Que se ensancha a los ciudadanos prácticamente, lo cual es aún más positivo. Fíjate que yo quería un poquito, ¿sí?, si me permite, insistir sobre esa idea, ¿no? Que ninguna de las instituciones puede apropiarse de esa reivindicación del colectivo, que son todas las asociaciones las que van conformando las distintas actividades y que por tanto no es algo institucionalizado, como decía José Carlos. Y otra cosa que me gustaría insistir es el hecho de que en Córdoba el orgullo desde la primera manifestación ha sido siempre muy reivindicativo, nada comercial. No estamos hablando de un desfile empresarial, como ocurre en otros casos, ni con esos tintes de espectáculos, sino que es absolutamente reivindicativo, a pesar de ser muy alegre. Y quiero incidir en eso porque ver a tanta gente joven expresándose, manifestando su diversidad, es absolutamente maravilloso. Si es en torno a la alegría, sí que evidentemente, aunque valga la redundancia, nos alegramos enormemente. Una situación que lo acaba de comentar José Carlos, ha estado muy paralizado el movimiento por culpa de la pandemia,
lo han acusado, pero quiero aprovechar que está aquí la representación de Todes Transformando para precisamente poner aún más preocupante vuestra posibilidad de poder reivindicar la diversidad en estos 2 años, dado que el movimiento también tiene su trayectoria, pero quizá le cuesta un poquito más, ¿no? ¿No es esa la sensación que tienen ustedes? Quizás le cueste un poco más porque aquí a nivel social la mayoría de la ciudadanía de las personas no saben todavía cuál es la diferencia entre lo que es identidad de género y orientación. Cuando ven a un pequeño o una pequeña que así a lo mejor un poco más, este niño será gay o esta niña será... Entonces el tema es que la identidad de género no se entiende todavía y no se comprende, entonces nos queda un paso más. Pero sí que es verdad, a lo que ha dicho Alba y ha dicho José Carlos, que es una alegría ver a los pequeños nuestros. Tenemos en la asociación niños de 5, de 6 años y delante de la pancarta pidiendo que ellos quieren una bandera y ver a ellos referentes que son los que les sirven a ellos para ir avanzando. También son reconocidos en la próxima gala del día 28. ¿Qué les suscita? Porque su galardón es por el ámbito de la socioeducación. Sí, pues la verdad que estamos contentísimos. Queremos dar las gracias a la que ya se empezó lo del primer plan transversal cuando estaba todavía la diputada Ana Guijarro. Yo en la primera reunión, la verdad que me hablaban del plan y yo estaba súper perdida. Ahora he visto el fruto del trabajo de 4 años, está súper contento y ojalá el plan se vaya aplicando a toda Córdoba y provincia en todos sus aspectos, porque sería haber conseguido un buen logro. Eso va a ocurrir el próximo martes, el día 28 de junio, en una cita a la que evidentemente pues hay mucha gente invitada y a la que ustedes también están invitados a asistir y formar parte de esta celebración, que va a pasar por distinguir diversas áreas. Una de ellas, y quiero centrar un poco la conversación en torno a las áreas que se van a poner de relevancia en los premios Ser Quien Soy. En el ámbito de la economía y la empresa es un binomio que se puede conjugar. ¿En qué situación se encuentra el hecho de que los colectivos LGTBI, el trans, hayan podido conseguir avances en cuanto a pues, la igualdad dentro de las empresas, el no ser discriminado? En ese sentido, ¿hasta dónde se ha podido llegar? ¿Qué apreciáis en vuestros entornos, en lo que veis en medios de comunicación? Bueno, es muy curioso que en un momento en el que están aumentando los delitos de odio y que realmente nos encontramos con muchas dificultades como consecuencia del discurso de la ultraderecha, sin embargo, hemos pasado de esa marginalidad del colectivo LGTBI a que haya empresas que realmente lo aborden como algo que efectivamente puede ser publicitado y que debe ser visibilizado. Eso no, por ejemplo, con los premios de este año, pues nos parece que es una valentía que tiene además que tener su reflejo en el consumo, porque los consumidores y las consumidoras tienen que saber que tienen mucho poder y que por tanto tienen que apoyar esas iniciativas o no apoyar otras iniciativas que vayan en contra de los derechos. Y yo creo que ese involucrarse una empresa en el ámbito de la reivindicación es muy importante. Luego está el otro ámbito, que es el de efectivamente que no existan discriminaciones para contratar, que no existan otro tipo de cuestiones a la hora de conseguir un trabajo donde quizá el colectivo trans esté especialmente marginado y sin quizá, ¿no? Está especialmente marginado y empecemos a cambiar toda esa cuestión. Eso ya creo que lo iniciamos cuando luchamos por la ley trans en Andalucía, que como sabéis fue pionera y que ahora pues tiene que seguir avanzando, tiene que seguir desarrollándose, y esperamos que en el ámbito estatal esa ley trans también aborde todos estos problemas para que ninguna persona trans pueda verse discriminada a la hora de conseguir un empleo o tenga que
vestir de determinada forma, comportarse de determinada forma o ocultar su identidad para conseguir un empleo. Así que tenemos que seguir avanzando en el ámbito legislativo, además de con todas estas medidas. Y ahí es fundamental pues, esos incentivos a la empresa, esos incentivos al empleo. Sí, exactamente. Y además, como bien ha dicho Alba, hay que separar claramente, porque estos premios creo que vienen, obviamente vienen para quedarse en esta ciudad y en esta provincia, pero hay que premiar a las empresas que durante los 365 días del año están haciendo una visibilización del colectivo LGTBI. No nos vale de nada que cuando llega junio cambien todos los iconos de las aplicaciones de nuestro móvil, que se pongan multicolores, que las compañías de teléfono empiecen a acordarse del mes de junio y el mes del orgullo. Creemos que la visibilidad LGTBI hay que hacerla esos 365 días del año. Por eso es verdad que yo estoy muy a favor del premio que se le ha dado a la cooperativa de aceite, y creo que porque visibiliza una marca, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Zueros, que visibiliza todo el año a este colectivo. Y luego ¿y eso cómo se hace? Porque está muy bien el hecho de hacerlo gráficamente, pero ¿cuál es el método más ideal? ¿Normalizarlo? Solo se hace de una forma, y es creyendo y apostando por el colectivo LGTBI. Cuando tú en tu empresa tienes personas que están vinculadas al colectivo y además hay empresarios que apuestan y creen en el movimiento, es la forma de hacerlo. No nos sirve de nada que un empresario no crea y quiera ganar dinero con el colectivo LGTBI. Y eso son dos formas de ver. Mira, había un término muy coloquial que es el dinero rosa, y se llama el dinero que las propias personas LGTBI tienen, porque bueno, se creen que por no tener hijos o no tener tantas cargas familiares tenemos un poder adquisitivo quizás más alto de que el resto. Un error muy tonto y además incierto en muchas de las ocasiones. Pero hay muchos empresarios que se aprovechan de eso, y ese es el gran error. Por eso yo creo que hay que apostar por todo el año de visibilización. Mira, hay un dato en la última encuesta de UGT, ¿vale?, que nos saca que un 90% de las personas LGTBI oculta que son LGTBI en una entrevista de trabajo, pero es que un 86% lo oculta en su entorno laboral. 3 de cada... ¿Y tienen constancia de que se lo preguntan en la entrevista o no tienen constancia? Hombre, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo creo que si un empresario de verdad se atreve, o cualquier persona de recursos humanos... O lo usa, ¿no?, para... Exactamente. Entonces, yo creo que debería ser algo completamente en contra de ilegal, además, porque entra dentro de la privacidad de cada persona. Las discriminaciones son más sutiles. Exactamente. Son más sutiles, pero si se oculta es por algo, ¿no? En el momento que hay... Por miedo, sin duda. Sí, por miedo, y porque van a existir muchas trabas a la hora del desarrollo profesional. Estamos hablando de, al igual que en las mujeres, claro, de suelos pegajosos, techos de cristal, ¿no? Claro. Claro, ahí está una de las claves, ¿no? Lo que decía Alba Doblas, que en el caso de las personas trans este problema se acentúa como en ningún sitio. Como en ningún sitio, efectivamente. Y más cuando la persona está en el tránsito, que ya su cuerpo va cambiando, pero todavía, como no tenemos una ley trans que modifique el nombre, pues cuando le van a hacer el contrato, incluso habiendo pasado el periodo de prueba, ser una persona válida, no le han hecho el contrato por ser una persona trans. Entonces se agudiza por el doble o el triple, y entonces necesitamos que las empresas en sus políticas de empleo contraten también a personas trans para un poco compensar un poco todo este rechazo que han tenido. Pero es como decía Alba y José Carlos, que tienes que conocer esta realidad y apoyarla. Es decir, tú tienes que ir naturalizando que hay la sociedad somos diversas, las personas somos diversas, y en una empresa que valore lo que vale profesionalmente, no por quién es, ni por quién se enamora o porque sí. Carmen, no sé si tienen datos, entiendo que es una estadística complicada, del nivel de inserción que hay dentro del colectivo trans dentro de las empresas. Ya no digo a nivel provincial, sino a nivel regional, nacional, internacional incluso. Yo los mismos datos tengo pocos. Sé que las mujeres tienen muchísimos problemas, si no tienen estudios, muchísimo más. Y los hombres, lo mismo que vivimos en una sociedad donde las mujeres están 2 escalones más abajo, pues en el colectivo trans pasa exactamente lo mismo.
los hombres pasan mucho más desapercibidos y tienen menos, a la hora de contactarlo y no, tiene menos importancia para el empresario. Bueno, ahí hay un tema fundamental que es el de la documentación, ¿no? Cómo podemos realmente hacer que una persona tenga los documentos que corresponden a su identidad y que eso no le suponga un problema a la hora de contratar o de cualquier otra cuestión. Pero lo que decía Carmen, el tema de la visibilización es mucho más evidente en las mujeres. Ha habido además toda la situación de persecución, de discriminación y demás ha empujado a muchas mujeres trans a la prostitución. Eso es un elemento que hoy empieza a cambiar, pero que evidentemente las cifras hablan por sí solas y que es algo que tenemos que contribuir a erradicar, ¿no? Esa explotación del ser humano y esa cadena de discriminaciones y de trabas que se ponen a una persona para que tenga que dirigirse hacia esa vía. Hoy empieza a cambiar también porque estamos dando posibilidades de acceso a la educación y en ese sentido pues ese ámbito socioeducativo absolutamente fundamental también a la hora de que efectivamente las empresas puedan seguir haciendo esa política de inclusión. Pero todo empieza por la educación y empieza por políticas que eliminen el acoso, que hacen que tenga un porcentaje de abandono escolar absolutamente tremendo y que vayamos hacia esa integración por la vía de la educación y de la formación. Me la ha puesto en bandeja, precisamente ahora íbamos a llevar el debate al ámbito de la educación, porque viéndolo desde una perspectiva más esperanzadora, más positiva, aquí es donde más expectativas se pueden generar por educar, valga el verbo, a la sociedad del mañana, y eso lo podemos hacer en unas condiciones óptimas y por encima en cuanto a buenas posibilidades de triunfo de una sociedad ya pues como la que tenemos hoy en día, ¿no? Con unas ideas, con unas opiniones y sin olvidar a quienes vienen por detrás, ¿no? Eso es fundamental, tener en cuenta que la sociedad... Porque para todo la base está en la educación. Ahí vamos, la sociedad de hoy es la sociedad de mañana, es decir, hay que empezar a formar esa sociedad que viene por detrás. Y es cierto que la sociedad que vemos palpable, o así va a ser mi opinión personal, creemos que viene peor formada a nivel LGTBI que la nuestra o que la mía propia, y creo que es debido a esa gran cantidad de discursos de odio que se está lanzando por muchos partidos que entre comillas son democráticos, ¿vale?, en este país, y están haciendo ese caldo de cultivo en esa sociedad. Pero para ello está la educación, y ahí tiene que entrar la educación obviamente afectivo-sexual. Mira, hay un debate encima de la mesa, yo creo que esto es actualidad, y es la película de Disney. O sea, Buzz Lightyear ha salido en estreno hace unos días y en 14 países ha sido vetada por tener una escena donde dos mujeres se dan un beso, simplemente porque según ellos tiene ideología de género. Yo desde pequeñito he visto Disney, he visto a la Cenicienta darse un beso, en este caso Toy Story, darse a la Cenicienta, levantarse durmiendo con un beso de un príncipe, y por ello no he salido hetero. Entonces, la educación al fin y al cabo es, es un dato interesante, más que latente. Pero es que ya vamos a más. Hay cines que están poniendo un cartelito con una advertencia avisando a los padres que esa película tiene contenido de identidad de género. Entonces, tenemos que cambiar esa sociedad, porque si no, de verdad, vamos a retroceder. Y no estamos para eso. O sea, yo creo que para ahí, en ese momento, colectivos como Todes Transformando, donde hace una labor especialmente importante en la provincia de Córdoba con el ámbito educativo, talleres de verano para niños, los cuadernillos, que ahora no puede explicar Carmen, que está repartido por toda la provincia, creo que eso es más que latente y hay que hacerlo, muy importante. Carmen, algo que decir a las palabras de José Carlos, porque sí, tengo mucho. Lo ha hecho con mucha claridad, ¿no? Lo que ocurre con esta película, con el largometraje de Buzz Lightyear, nos ha escandalizado a muchos, porque muchos hemos visto Toy Story, han llorado con esa película, con esa trilogía,
Y ahora llegamos a esta situación y suscita infinidad de opiniones y fíjese el trabajo que hacen ustedes por, bueno, reivindicar la diversidad. Yo siempre entiendo que la educación, incluso completando en los colegios o la formación que puedan dar a través de una película, tiene que ir al ritmo de lo que va la sociedad. La sociedad ahora mismo está entendiendo desde la base mucho mejor que incluso las administraciones lo que es la diversidad. Están apoyando colectivos de base, están apoyando muchísimo más lo que es la diversidad, están entendiendo tanto lo que es la orientación como la identidad y apoyándola. Incluso conocen situaciones reales de personas incondicionalmente hasta que van entendiendo, están apoyando. Sin embargo, las administraciones no terminan de poner eso en camino. Nosotros, por ejemplo, en educación tenemos un protocolo educativo en Andalucía, gracias a la ley trans de Andalucía, hay un protocolo, pero ese protocolo está escrito efectivamente, pero hay algunos profesores que ni lo conocen. Entonces, a nosotros nos llama cuando tienen el caso de un niño o una niña. Es que ya el nuevo profesorado y el profesorado que está en clase tiene que conocer esta realidad y tiene que saber cómo irla atajando, no cuando se presenta un caso. Luego yo demando a la Consejería de Educación formación en materia de diversidad, que le queda llamar LGTB, ideología o lo que le dé la gana a ellos. Pero el tema es que esa formación es imprescindible, porque aparte los libros de texto hay que irlo modificando. Decía un hermano de una niña nuestra atrás: mamá, mi hermano no aparece en los libros, los cuerpos son diferentes, y aunque la mayoría sean de una forma, hay muchos diferentes. Entonces eso tiene que constar en los libros, porque esos niños se tienen que ver lo mismo que todos los niños, tienen que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que todos. No pueden pensar que yo soy raro porque yo no, porque si a mí me están diciendo que un cuerpo es masculino, es una persona que tiene pene y uno femenino que tiene vulva, eso no es correcto. La realidad nos está demostrando que eso no es correcto. O que es incompleto, en este caso, que falta mucho más por entender la diversidad. Y además la prueba es que se ha dado en todas las culturas y en todas las partes del mundo. Y ahí está y existe. Porque, como dice David, uno de los padres nuestros, entonces mi hijo no existe, pues ahí están. Tenemos niños que han hecho su transición, bueno, no es que han hecho, ellos siempre han sabido quién son. Pero sin embargo, hemos entendido lo que es y nos hemos dado cuenta de que son niños o niñas con todas las señales que ellos han estado dando, que nosotros, como no estamos formados, nos asustamos y pensamos que están equivocados. No, ellos lo están manifestando desde pequeños. Entonces esa realidad se tiene que conocer a nivel de la Consejería de Profesorado. Yo no me puedo asustar cuando llega un niño y me dicen unos padres que es un niño trans y yo no sé qué hacer. Es tan fácil, bueno, la realidad es que es fácil, pues tratarlo como realmente se siente, niño o niña, pero el tema es que son las trabas mentales que tenemos los mayores que nos impiden ayudar y avanzar a ese desarrollo del niño. Y precisamente el profesorado, y no digo que el profesorado ponga todo su máximo interés, pero ahí la Consejería de Educación tiene que implicarse y llevar a cabo ese protocolo. Ese protocolo en todo su ámbito. Encuentran la justificación, que es lo que creo que es lo que quiere poner en valor José Carlos. Exactamente, y ya no solo el profesorado actual, sino el nuevo que va a entrar. Es decir, nos sometemos a oposiciones o se somete la sociedad a una oposición. ¿Por qué no incluimos en ese currículum, tanto de oposiciones como en esos exámenes, en la unidad de didáctica, unidad de LGTBI, incluir en el currículum educativo de la parte de la Consejería de Educación la parte afectivo-sexual? Lo que no puede ser es que un niño de 8 años, como es mi sobrino, es caso personal, tenga que levantar la mano en su clase para decir: oye, es que mi tito tiene otro tipo de familia que no es el que te está explicando en los libros, y que te lo explique un niño de 8 años a una profesora. Entonces, para ahí es donde hay que hacer muchísimo hincapié, como bien dice Carmen. Claro, sí. Y ahí es lo que precisamente pone en cuestión la implicación del profesorado, pero que no tiene apoyo en cuanto a libros de texto y demás, ¿no? No creo que ponga en cuestión la implicación del profesorado. Bueno, en cuestión, no estamos hablando de eso. Las políticas que se llevan a cabo en relación con el colectivo, porque yo quiero incidir en algo que ha dicho Carmen.
Es decir, luchamos mucho por sacar la ley de igualdad de derechos de las personas trans en Andalucía. Estuvimos 3 años trabajando con los colectivos para que esa ley saliera con el máximo consenso posible, y así fue, ¿no? Pero ahora hay que desarrollarla. Es decir, la igualdad no se consigue por el reconocimiento del derecho, incluso en la Constitución, ¿no? La igualdad se consigue día a día con la activación de políticas de igualdad. No vale quedarse de brazos cruzados, no vale decir ya somos todos iguales, mira qué bien, ahí tienes tus derechos. Igual que no se consigue el derecho a la vivienda porque se reconozca en la Constitución, o no se consigue el derecho al trabajo porque se consiga en la Constitución. Hay que hacer políticas activas de empleo y hay que hacer políticas activas de igualdad. Si no, acabamos en la nada. Y en ese sentido, yo creo que ahora mismo hay una ausencia de políticas activas de igualdad en la Junta de Andalucía y, en concreto, como ha señalado Carmen, en la Consejería de Educación. Se hicieron protocolos educativos que tienen que ser valorados, que tienen que ser revisados, que hay además mecanismos de participación en la propia ley para que eso sea activado. Hay que seguir desarrollando la ley, hay que seguir promocionando determinadas políticas, y eso implica también una aportación financiera. Y es importantísimo esa financiación de esas políticas, porque suponen el bienestar de nuestros niños y niñas en la escuela, el bienestar de adolescentes en los institutos, y que de verdad tengamos unos estudios universitarios que puedan incluir a todos y todas, y todes. Hay, por aparcar el tema de la educación, que es interesantísimo y el cual nos podría dar para estar más de 1 hora hablando, que es el espacio que tenemos en el día de hoy. De ahí vamos a pasar al ámbito deportivo, porque aquí sí es verdad que podemos poner el acento en que hay muchísima audiencia detrás de un contenido deportivo. No vamos a hablar del fútbol, que es evidentemente enorme, se puede hablar de cualquier otro, Juegos Olímpicos y demás. Está claro los avances que ha habido en el fútbol femenino, que hay que poner muy de relevancia, pero lo que son las cosas, hace escasos meses se ha conocido públicamente el caso del primer hombre que ha declarado ser homosexual, practicante de fútbol profesional, y lo comentaba como un hecho que ojalá abriese la puerta a que más personas pudiesen dar ese paso de expresar lo que sienten en este sentido, ¿no? ¿Qué se puede hacer o qué se ha hecho en el ámbito deportivo? No nos podemos, o no nos tenemos por qué centrar en el fútbol, nos podemos ceñir a cualquier otra disciplina. Que existe mucho, el deporte es mucho más amplio de lo que vemos en la televisión de fútbol. Comentaba el caso de este jugador de fútbol que ha salido del armario en 2022. 2022. Mira, el deporte yo creo que llevamos como 20 años estancados. El deporte está encasillado en unos estereotipos, que si jugamos fútbol somos unos machotes, hablando de hombres, y si nos vamos al ámbito deportivo, el estereotipo es que si juegas a fútbol y tienes el pelo corto, eres lesbiana. Entonces, si no somos capaces de romper esos estereotipos dentro del deporte, la verdad es que tenemos serios problemas. Y partimos de que el deporte es mucho más que fútbol, pero vamos a fijarnos en fútbol. De primera división son 20 equipos, solamente 5 hacen alguna campaña durante el año en apoyo, y abro comillas, al colectivo LGTBI. Y hablamos de fútbol, hablamos de olimpiadas, hablamos de cualquier clase de fútbol, de deporte. Y en el deporte base, pues estamos prácticamente igual. Creo que hace falta verdaderamente una concienciación dentro del mundo deportivo para que vayamos avanzando, y ya no vamos allá, ya vamos al deporte. Tú te vas con un hijo o una hija a un campo de fútbol, por desgracia, o un campo de básquet, y el primer insulto que vas a escuchar, te lo garantizo, es maricona. O pollera, si vamos a algo de femenino. Entonces, si los propios padres, madres, tíos, no cambiamos ese propio discurso, ese chip de estereotipado que existe dentro del deporte, tenemos un serio problema. Y yo creo que ahí
tienen que aplicarse los propios clubes de fútbol, clubes deportivos, para ir trabajando en políticas LGTBI. Y de identidad de género, porque Exactamente. Y si hablamos del contenido trans, Bueno, muchísimo ahí más ya- difícil. Más difícil porque el Incluso tema trabas es que en natación recientes, incluso. Exactamente. son hombres vestidos de mujeres. Nosotros tenemos, bueno, conozco el caso de una niña que ella hacía atletismo y tenía pánico con 12 años a que se le notara su pene porque es que le iban a echar del equipo. Entonces, pues claro, eso hace falta realmente unas políticas en el deporte amplias para la diversidad que existe. Bueno, yo también creo que hay que distinguir lo que es el deporte de élite, que tiene unas reglas absolutamente kafkianas y de verdad, en muchos casos, rozando la ridiculez, si no fuera porque realmente están escondiendo otras cosas, ¿no? El etnocentrismo blanco, europeo o norteamericano, que es lo que realmente ha llevado ya a un rechazo de toda esa normativa. Ahora nos encontramos con la Federación Internacional de Natación, que excluye a las nadadoras trans, que se está planteando el crear un tercer género. Yo lo que creo es que procede que hagamos una reflexión sobre qué tipo de deporte queremos, a dónde hemos llegado, a qué explotación del cuerpo hemos llegado con el deporte de élite, y realmente los poderes públicos, bueno, estamos para fomentar un deporte de base inclusivo, igualitario, donde niños y niñas jueguen con tranquilidad, divirtiéndose, y que sirva para realmente tener... Un elemento de inclusión social. Sí, ¿no? sí, sí. Y para la salud, ¿no? No lo contrario, que es a lo que hemos llegado con el deporte. Yo quisiera además introducir la reflexión que leía con ocasión de los últimos Juegos Olímpicos, de cómo se ha excluido a corredoras etíopes por el hecho de que por su raza, por su etnia, por su constitución, han tenido en ese recuento de hormonas en el que quieren situarnos, pues resulta que tienen más hormonas masculinas que la media. Es que estamos llegando ya al absurdo de contar hormonas. No es ese el deporte que nosotros queremos defender. Creemos en un deporte que de verdad fomente la salud, fomente los valores, fomente la igualdad y la cooperación y la solidaridad, y evidentemente esto ya ha dejado de ser el deporte ideal, esto ha dejado de ser la superación del ser humano, porque parece que es que lo único que nos vamos superando iba a decir un taco, en nuestra estupidez, ¿no? En estos términos, ¿no? En esa situación es en la que nos vamos a quedar para hablar quizá de algo más expresivo, como la cultura y el arte, donde ahí sí es verdad que hay una manifestación que nos emociona a veces, ¿no? Aunque queden cositas por hacer en pro del avance del colectivo LGTBI y también del colectivo trans, insisto en que el arte y la cultura, al ser expresión pura, ayuda a que esos impulsos, a que esa diversidad se pueda expresar de una manera mucho más sencilla quizá, ¿no? Sí, además el gran avance que estamos teniendo en arte, sobre todo, porque es verdad, cultura algo muy transversal, muy ¿no? transversal como tal, y en ese arte yo quiero destacar que, por ejemplo, en Córdoba, en estos últimos 5 o 6 años, estamos teniendo una cantidad de artistas transformistas referentes en la provincia, y no solo en la provincia, sino a nivel nacional, como puede ser Calvento, puede ser Imperio Reina, puede ser culata también de un pueblecito de Almodóvar, James Blunt. Entonces, la cantidad de artistas que estamos saliendo, eso es reivindicación. Y muchas veces hay que meterse en su propia piel para saber la cantidad de ataques que sufren esas personas y lo duro que tienen que hacerse, pero pese a todo, continúan su carrera, continúan su espectáculo y lo terminan. Y eso yo creo que es más que referente dentro de ese arte y cultura. Yo ahí tengo que destacar a la compañía de teatro Espejo Negro, que ha ganado incluso
con la obra de teatro Cris Pequeña Valiente, que está basada en tres niñas generalmente en tres niñas, aunque la Asociación Tete Córdoba, está basada en dos pequeñas, Paula y Alicia, y en una adulta, Nela. Son tres niñas trans, y eso ha pasado por toda España, han ganado el premio más, se ha hecho un reconocimiento grandísimo y una visibilidad de lo que es la transexualidad infantil, porque las personas transexuales no crecen sin ser transexuales y son transexuales de mayores, sino que hay que apostar también por la transexualidad infantil y reconocerla. Incluso la ley trans queremos que no tenga techo esa transexualidad infantil que la ley trans quiere ponernos. Alba. Pues mira, yo creo que el arte y la cultura tienen una labor excepcional también en la visibilización, pero ya de por sí en la educación. Es decir, cualquier expresión artística nos llega al alma y forma parte también de esa educación. Pero no es más sencillo, no está exenta de ataque, de polémica. Yo quisiera recordar la exposición Maculada sin remedio, como tuvo ese ataque brutal de rajar un cuadro en su momento y cómo fue objeto hasta de denuncia en los tribunales. Quiero decir que el arte y la cultura tienen mucho que ver con la libertad de expresión, que tenemos que protegerlo, que tienen que formar parte de nuestra educación y que no es un ámbito especialmente sencillo, que está sometido también a un ataque brutal en el que, nuevamente insisto, los poderes públicos no nos podemos dejar vencer, sino que tenemos que estar ahí apoyando los valores constitucionales con más ahínco. La sensación quizá es que, por lo menos lo que yo aprecio, creo que se ha conseguido mucho avance y a eso se le da muchísima promoción en positivo para que, pues se normalice una expresión cultural, una expresión artística, pero es verdad que quedan 4 individuos, por decirlo así, que no terminan de entender este tipo de arte. No sé cómo lo ven ustedes. Yo no creo que sean 4 individuos, yo creo que hay que estar ojo a visor siempre en torno a alerta, lo que básicamente, sí, ¿no? en cuanto a las limitaciones que se nos quieren imponer. Por eso mismo hay un reconocimiento en el derecho constitucional de una serie de derechos para garantizarlos, para que se impongan unos límites unos a otros, pero no para que nos los restrinjan. Y hemos asistido a un retroceso brutal de derechos que tiene, yo creo, un origen muy claro en la ley Mordaza y que pueden acabar con la libertad de no solo la libertad individual, con la libertad colectiva, ¿no? Y el otro día hacía una compañera una reflexión sobre cómo hemos empequeñecido las libertades, ¿no?, cuando se está situando en primer plano el derecho a la identidad. Es decir, es que hemos llegado ya al último reducto, ya nos quieren quitar hasta nuestra propia identidad, y en ese sentido sí creo que es minimizar el valor de los derechos, el valor de la libertad, cuando lo quieren reducir todo a eso. Es decir, abramos la mente, aquí estamos para defender derechos y libertades absolutos y por tanto no podemos reducirlo ya al ámbito de la persona. Eso es querer encorsetarnos. Y lo digo en ese sentido, ¿no? No en que no sea un derecho menor, o sea, que sea un derecho menor, todo lo contrario. Pero, hombre, es que ya estamos llegando a unos límites en los que parece que la libertad es eso. No, la libertad es mucho más. Mucho más amplia. Lo que pasa es que estamos llegando a límites insospechados. Lo que parecía dado, que era la libertad de ser quien soy, ya es que se está poniendo en duda. Luego no son 4 gatos.
Es un problema ideológico, es un problema de clase, es un problema que va más allá de 4 gatos intentando hacernos la puñeta. No, tienen un soporte, están intentando acceder a los poderes públicos, tienen también el soporte de los medios de comunicación. Eso es muy grave, eso es muy grave. Y tiene que situarse eso en primer plano. Si no situamos la defensa de las libertades en un primer plano, si no atacamos a aquellos que realmente quieren ponerla en duda y reducirla al derecho a tomarse una cerveza, entonces no estamos haciendo nada. Además, yo creo que cogiendo un poco de discurso, no son 4 gatos en el sentido de que cuando se pasea un autobús por esta nuestra tierra, tanto España como Andalucía, en el que está lanzando un mensaje tránsfobo como el de los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, que además ese colectivo, por llamarlo de alguna forma, o esa ONG, está subvencionada por el Estado, y vamos a más, sino cuando hace poco, que yo creo que eso lo hemos escuchado todos, una representante italiana en un mitin político decía que vamos a defender la familia en contra del lobby gay y se levantaban más de 2.000 personas a aplaudir. Eso es un discurso de odio. Y eso es lo que el propio colectivo tiene que salir a la calle a parar y a decir que hasta aquí, que no somos un lobby y que lo único que queremos es defender una igualdad de derechos exactamente igual que tiene el resto de personas. Y puedo hablar desde mi punto de vista en el sentido de que puedo tener quizás más derechos adquiridos que una persona trans, pero todavía nos faltan mucho por conseguir. Sí, no sé si quiere añadir algo, Carmen, a las valoraciones de Alba Doblas y de José Carlos Ruiz al respecto. Bueno, que le doy toda la razón a lo que están diciendo, y lo que sí es verdad, que aquí en Córdoba los padres nos vamos a parar, por eso de hecho que le corresponde a nuestros hijos. Queremos que tengan los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. La vocación es la de transformar, en definitiva, esta sociedad, a la que le queda muchísimo por recorrer. Y para concluir esta conversación, interesantísima por cierto, creo que muy ilustrativa de la situación que tenemos en nuestro día a día en torno al colectivo LGTBI, también en torno al colectivo trans, al cual hay que seguir avanzando en poder normalizar y ser más diversos en cuanto a esa posibilidad y ganas que tenemos todos de que no haya discriminación de ningún tipo. Me quiero ceñir ahora a la provincia de Córdoba y a los avances o asuntos pendientes que hay con estos colectivos, un poco la radiografía que tenemos a día de hoy y hasta dónde podemos llegar, teniendo en cuenta el trabajo que ha sido arduo y que ya se ha hecho, y del cual pues en premios como estos ya podemos ser testigos y palpar que tienen una utilidad y verdaderamente un sentido, ¿no? Bueno, yo creo que el principal reto es que este plan transversal de la Diputación de Córdoba se lleve a cada uno de los municipios. Es fundamental garantizar que las entidades locales no se limiten a la celebración de un día concreto, sino que lo practiquen, como decía antes José Carlos. En este caso es lo sencillo. Sí, efectivamente. Entonces, que vayamos a los 365 días del año, y eso solo puede conseguirse con políticas globales, interseccionales, es decir, que contemplen las diferentes realidades de cada municipio, que contemplen las diferentes discriminaciones o la doble discriminación o triple que se pueda sufrir en determinados casos, y tener muy en cuenta, y esto lo digo ya como diputada, no hay otro remedio, el medio rural. Cómo no es lo mismo un municipio de 4.000 habitantes que uno de 20.000, ni que decir tiene que una gran ciudad, ¿no? Las políticas son muy distintas. Creemos que por eso es importante tener una guía de actuación, una serie de ejes, una serie de objetivos, donde incidir con diferentes actividades, tener una radiografía de lo que es, al igual que hemos hecho con la provincia, de lo que es cada municipio, y por tanto poder actuar allí donde realmente más se necesita. Entonces es un reto enorme.
es un reto enorme. Eso significa que vamos a tener que seguir trabajando y espero que de la mano de los colectivos durante mucho tiempo más. Y esto de los colectivos es muy importante también. Es decir, fue Ana Guijarro, mi predecesora, sí, la que tuvo esa iniciativa fundamental de reunir a todos los colectivos en una mesa. Queremos darle ahora estabilidad a esa mesa, queremos que tenga una conformación estable, representativa, que contemple las diferentes realidades y los diferentes aspectos del colectivo LGTBI, y que eso sea un mecanismo de participación fundamental para que este plan no se quede en el primer plan, sino que sea que vaya avanzando y que vaya contemplando toda esa evolución y sobre todo evalúe los resultados de todas las medidas que se pongan en práctica. Algo muy bueno que tiene ese plan es la evaluación, como bien ha dicho Alba. Y yo creo que este plan no hubiese llegado a Córdoba sin dos factores. Factor número uno, el movimiento del colectivo LGTBI que hubo en ese momento. El colectivo LGTBI llega, si mal no me equivoco, 2017, sí, cuando empieza a unirse y creamos un poder, ese poder del colectivo. Y luego, número dos, obviamente, la convicción política de una persona, en este caso Ana Guijarro, de creer en el colectivo LGTBI, creérselo y apostar por él. Está claro que puede haber mucho, y yo creo que existe a día de hoy, mucho politiqueo, postureo LGTBI, porque al fin y al cabo es algo que mueve, pero en este caso había convicción, y obviamente la había Ana Guijarro, y ni que dudar de Alba, porque además sabíamos su trayectoria anteriormente como parlamentaria y con la ley trans. Entonces creo que esos dos factores se han unido para hacer, como decíamos cuando nos lo presentamos, tenemos a nuestro hijo delante, ¿no? Ha nacido. Porque como bien decía Carmen, cuando nos sentamos nos mirábamos allí todos diciendo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Esto va a llegar a algo? ¿No va a llegar a nada? ¿Solo nos va a servir para tener actividades chorreadas? Pero no, ahí está. Y algo muy importante que hacía hincapié Alba es el mundo rural. Hay una encuesta que actualmente el 44% de la población vive en una ciudad. De aquí a 2050 se calcula que sea el 66%, pero no podemos vaciar el mundo rural. Y sobre todo tenemos que ayudar a visibilizar el colectivo LGTBI y el colectivo trans en el mundo rural. En una ciudad es mucho más fácil llegar a casa, salir y sentirte libre, pero en un pueblo no, porque tenemos ese peso, esa losa, esa mochila siempre que estás en el pueblo. Entonces, ahí por ejemplo la Diputación, unido con todo, hizo una campaña espectacular, que es la de Nos Vamos al Pueblo, que fue la de sacar esos estereotipos, esa gente del pueblo, visibilizarla, y creo que ese tipo de campaña es la que hay que hacer para ayudar a personas del colectivo LGTBI a dar voz, a dar visibilidad en el mundo rural, porque tenemos que centrarnos y eso es mucha labor la que tiene que hacer la Diputación de Córdoba. Carmen. Pues yo la verdad que a la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba le doy mil gracias desde que empezamos, y yo sí que pido desde aquí que el resto de formaciones políticas, que todavía hay muchas que no entienden esto, que se acerquen, conozcan la realidad y apuesten por ella. Se sienten con este trabajo que hacen en conjunto, y ya con esto prácticamente vamos a terminar, ¿se han sentido más libres a la hora de poder trabajar, Carmen? Sí, nosotros era un apoyo a la mesa de la diversidad. Ya se hablaba, se podía plantear cosas. Yo, para mí, prácticamente fue casi como mi comienzo. Entonces, el comienzo de TT, aunque yo fui la que empecé, y entonces pues era un abrir puertas, y tener otras posibilidades de cara a la formación de los institutos, de cara a ver otro campo más amplio que solamente la asociación. Pero sí es verdad que a nivel de la administración necesitamos apoyo. Y además de sentirte libre, como decía Carmen, no nos sentimos libres, nos sentimos escuchados. Porque muchas veces llega a muchos ayuntamientos de la provincia, claro, y le cuentan la problemática, sí, vamos a echarnos una foto, mañana salimos en el periódico y dentro de un año nos volvemos a ver que llega junio. Con la Diputación de Córdoba, y yo creo que esto lo comparten, siempre nos hemos sentido escuchados y además hemos visto los frutos. Y los frutos del trabajo de 4 años los tenemos encima de la mesa. Entonces, yo el orgullo, para mí el Día del Orgullo, la importancia que tiene es que ese orgullo sea todos los días del año.
y el trabajo sea todos los días del año, con las dificultades que tienen todos los tipos de actividades, el trabajo, la sobrecarga y todo, pero que sea todos los días. Y yo sí que hago un llamamiento a los que no entienden todavía esta realidad y esta diversidad, que se acerque, que la conozca. Y ya no hablamos solamente de chicos trans, ahora hay un amplio número de niños que son no binarios. Si no entienden lo que son personas trans, más difícil va a ser entender lo que son no binarios. Y hay muchos adolescentes que manifiestan que son no binarios. Luego la realidad existe, ahí está. Bueno, pues ha sido un verdadero placer, un verdadero gusto hablar con personas tan cercanas al colectivo LGTBI y también al colectivo trans, de algo que está muy presente en nuestra sociedad y que requiere de un conocimiento constante y de espacios como este para que ustedes sean conscientes de hasta dónde hay que llegar en el ámbito de la diversidad y de la igualdad entre hombres y mujeres, evidentemente, pero también entre colectivos LGTBI, trans y, en definitiva, la identidad de género. Así que, Alba Doblas, ha sido un placer contar con su presencia aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y tiene las puertas abiertas cuando quiera para repetir una experiencia como esta, que ha sido muy gratificante. La verdad, muchas gracias. José Carlos Ruiz, enhorabuena, que disfruten de esa gala del próximo día 28 de junio. Gracias por haber venido y a disfrutar de ese día al máximo y de toda una semana de actos por y para el orgullo, que va a volver a la calle con mucha fuerza. Muchísimas gracias a vosotros por apostar por la visibilidad en un canal como este. Y Carmen Ceballos, la puerta está abierta para que cuando quieran acudir a nuestra puerta puedan venir a traernos casos, historias que hay que poner en conocimiento de la sociedad. Muchas gracias. Pues aquí lo vamos a dejar, esperemos que haya sido de su agrado este contenido, muy interesante para conocer y estar más cerca de una realidad muy pero que muy presente, y seguro que esto les hace reflexionar y pensar sobre la concepción que tienen sobre el colectivo LGTBI y el colectivo trans. Así que ha sido un placer, como digo, nos vemos en la próxima y ya saben, nunca dejen de